Capítulo 2. Obedecer. Históricamente la plantación de iglesias se ha definido por la obediencia a la Gran Comisión. Cada generación de creyentes procuró de forma eficiente llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. La plantación de iglesias es la evidencia y demostración de la obediencia a la Gran Comisión. Donde quiera que Jesucristo era anunciado, las personas respondían al Evangelio y se establecían comunidades de fe. La palabra clave en la plantación de iglesias es obediencia a la tarea asignada a la iglesia. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos capítulo 10 versículo del 8 al 15. Los seres humanos pueden salvarse cuando pueden invocar el nombre del Señor Jesucristo. Aunque se ve de manera sencilla, no es tan fácil ya que depende de que alguien les predique. El plan de salvación es una ecuación que tiene variables tanto divinas como humanas. Dios ha cumplido con su parte. Él proveyó el sacrificio perfecto de Jesucristo, ha enviado a su Espíritu Santo, ha dotado con poder el mensaje del Evangelio, ha respaldado con prodigios, milagros y maravillas. Sin embargo, la parte humana debe considerar la Gran Comisión como la prioridad suprema de su vida. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Primera de Corintios capítulo 9 versículo del 16 al 17. Debe apasionarse por los perdidos, debe considerarse deudor de Jesucristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 al 15. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Lucas capítulo 4 versículo 42 al 44. La obediencia tendrá como resultado nuevas iglesias y la conversión de multitudes, ya que Dios ha respaldado su plan. Nuestro Señor Jesucristo tenía claro su propósito, se enfocó en la misión que le fue entregada. Este pasaje de la Biblia deja demostrado que tenía claridad en su asignación, no buscaba la popularidad ya que no permitió que las multitudes lo retuvieran, sus prioridades estaban colocadas en el orden correcto. Su conexión con Dios, se fue a un lugar desierto. Su conexión con la misión. Es necesario que también en otras ciudades predique el Evangelio. Su conexión con la gente le buscaba. Jesús fue obediente a la misión, estaba consciente de su llamado por lo que decidió concentrarse en ello. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Marcos capítulo 16 versículo 20. Los discípulos una vez comisionados, fueron obedientes y ejecutaron el plan diseñado por Jesucristo, y obtuvieron resultados asombrosos. La Escritura afirma que ellos fueron por todas partes predicando el Evangelio y el Señor respaldaba con muchas señales milagrosas el mensaje. Así que la obediencia tendrá como resultado nuevas iglesias y la conversión de multitudes, ya que Dios ha respaldado su plan. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos capítulo 26 versículo 19 al 20.
El apóstol Pablo fue atrapado por la visión de Dios, todo el resto de su vida fue dedicada a obedecer la voluntad de Dios. Esa visión lo consumió, invirtió todo a fin de cumplir la asignación encomendada. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20 versículo 20 al 24. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Romanos capítulo 15 versículo 18 al 21. La seriedad con que el apóstol Pablo había tomado la gran comisión debe inspirarnos a nosotros para llevar el Evangelio a cada comunidad y establecer nuevas iglesias. Su obediencia a la tarea suprema nos debe impulsar a llenar del Evangelio a cada pueblo, tribu, nación. La difusión del Evangelio debería de convertirse en nuestra obsesión santa. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Romanos capítulo 15 versículo 23. Al igual que el apóstol debiéramos tener un mapa mental de qué lugares todavía faltan por ser evangelizados y diseñar estrategias que respondan a la necesidad de impulsar el Evangelio en esas regiones. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8 versículo 4. La persecución a la iglesia, lejos de desmotivar la predicación del Evangelio, impulsó a los creyentes a tomar en serio la gran comisión, estableciendo nuevas iglesias a donde quiera que llegaran y rápidamente fueron considerados una amenaza. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos capítulo 17 versículo 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 6 versículo 7. La obediencia de los discípulos de la primera generación a la tarea asignada hacía que la iglesia se multiplicara. La multiplicación es el resultado del ejercicio constante de la evangelización. Nuestras iglesias contemporáneas no crecen porque han olvidado el arte perdido de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, han dejado de cumplir su ministerio dejando de hacer la obra de evangelista. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 5 versículo 42. Principios clave de la Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento estaba enfocada en la tarea encomendada, la predicación de la palabra de Dios. No cesaba de enseñar y predicar, esa era la razón por la que tenían resultados asombrosos y revela la práctica que hoy se constituye en principios clave. 1. Grupos de creyentes se responsabilizaban de llevar el Evangelio a su propia comunidad. Los discípulos obedecieron el mandato de Jesús de comenzar a predicar el Evangelio primero en Jerusalén. Ellos no solo predicaron el Evangelio, sino que modelaron a través de sus propias vidas los principios del Evangelio. Hechos capítulo 2 versículo 42 al 47. 2. El Evangelio fue predicado a los inconversos en su propio contexto, su propio lugar. Hechos capítulo 2 versículo 46, capítulo 5 versículo 42. 3. Identificó y envió a quienes Dios había llamado para llevar el Evangelio a otras regiones. Hechos capítulo 13 versículo 1 al 3. 4. El Evangelio se enfocó en la mayoría de los casos a los cabezas de hogar. Hechos capítulo 10, capítulo 16 versículo 31 al 33.
Primera de Corintios capítulo 1 versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 16. 5. Integraban a los nuevos creyentes a la comunidad de fe. Hechos capítulo 2 versículo 41. 6. Los apóstoles predicaron la salvación por la fe en Jesucristo y no un sistema de creencias o ceremonias religiosas. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Hechos capítulo 6 versículo 8. Capítulo 8 versículo 4 al 8. Capítulo 5 versículo 20. Capítulo 24 versículo 18. Una historia de desesperación santa. ¿Por qué las cosas escritas allí, en la Biblia, no estaban ocurriendo en la iglesia actual? Las asambleas de Dios nacieron en los albores del siglo XX, con referencia del avivamiento en un instituto bíblico en Topeka, Kansas y la calle Azusa, Los Ángeles, California. Un grupo de hermanos con desesperación santa empezaron a leer la Biblia en el libro de los Hechos, preguntándose por qué las cosas escritas allí no estaban ocurriendo en la iglesia actual, dedicándose decididamente al ayuno y la oración. De repente, una explosión del Espíritu Santo cayó sobre ellos teniendo manifestaciones sobrenaturales como el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inequívoca de hablar en otras lenguas. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3 versículo 11. Ellos interpretaron que habían tenido una experiencia similar a la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4. Desde esa experiencia el bautismo del Espíritu Santo es una constante en las asambleas de Dios y se considera que no debería hacerse absolutamente nada sin haber experimentado al Espíritu Santo. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se prediquéis en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas capítulo 24 versículo 45 al 49. El ser investido del poder desde lo alto es considerado factor determinante en el ejercicio de la Gran Comisión para que sea exitosa. La Iglesia neotestamentaria fue cuidadosa en observar esta práctica. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Hechos capítulo 10 versículo 44 al 46. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Hechos capítulo 19 versículo 1 al 6. La Iglesia debe considerar de suma importancia la acción del Espíritu Santo en el éxito de la ejecución de la tarea. Ante una generación escéptica, atea, rebelde, desafiante, orgullosa, arrogante, solo la demostración de señales del poder de Dios y la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo, puede alcanzarla. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Continuando con la historia, después de haber recibido esa experiencia espiritual, los hermanos regresaron a sus iglesias y fueron expulsados por la manifestación de lo que llamaron cosas raras o diabólicas, y no tenían lugar en la doctrina y práctica de la iglesia clásica. Sin embargo, en ellos se desató una pasión por compartir a Cristo y muchos fueron alcanzados con la predicación del Evangelio y no sabían dónde ubicar a esos nuevos creyentes. Fue allí donde comenzó la necesidad de organizar nuevas iglesias, surgieron varias denominaciones, entre ellas las Asambleas de Dios. Ante una generación escéptica, atea, rebelde, desafiante, orgullosa, arrogante, solo la demostración de señales del poder de Dios y la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo, puede alcanzarla. Más de 300 delegados, entre ellos predicadores, se reunieron del 2 al 12 de abril de 1914 bajo el lema "Hagamos la obra evangelizadora que más podamos". En Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos, su único propósito era obedecer la Gran Comisión. Fue por eso que enviaron misioneros a todas las naciones a establecer iglesias autóctonas y autónomas. Inclusive ya habían misioneros en el campo evangelizando y plantando iglesias que posteriormente se unieron a las Asambleas de Dios. Desde nuestros principios, la plantación de iglesias ha estado presente como obediencia a la Gran Comisión. La única manera de tener presencia en una comunidad, una ciudad o un país es estableciendo nuevas iglesias, proyectándonos al futuro. Jesucristo sabía que su muerte y resurrección pondrían la salvación al alcance de todos. Su deseo era que las nuevas de salvación se extendieran por todo el mundo. Él conocía el plan de Dios para salvar al mundo y para cumplirlo hizo 4 cosas. 1. Seleccionó a un grupo de hombres a quienes se reveló como Salvador, es decir, hizo discípulos. 2. Reunió a sus discípulos en un grupo selecto para que estuvieran con él y modeló principios de vida. 3. Los entrenó y enseñó sobre el reino de Dios. 4. Les dio instrucciones precisas y modeló el proceso multiplicador de otros discípulos. Cuando la iglesia nació el día de Pentecostés, fue inaugurada, bautizada y comisionada para difundir el Evangelio a toda criatura, toda etnia y en todo el mundo. La aceleración de la misión va a depender del nivel de compromiso a la obediencia de la tarea asignada. El éxito de la tarea va a depender también del nivel de sensibilidad, experiencia y dependencia del Espíritu Santo, quien convence al pecador y manifiesta la presencia de Dios, a través de la expulsión de demonios, sanidades, milagros y señales inequívocas para los incrédulos. El poder del Espíritu Santo es lo único que puede penetrar una sociedad rebelde, arrogante y desafiante. La obediencia a la Gran Comisión de ganar almas y hacer discípulos dará como resultado la plantación de iglesias. La longevidad de las denominaciones se encuentra en las nuevas iglesias que se plantan y se reproducen. A lo largo de la historia, lo mejor que hemos sabido hacer como movimiento es plantar iglesias, tarea que se asumía con gran responsabilidad ya que nuestros misioneros pioneros se dedicaban a 3 acciones específicas. 1. Evangelizar al perdido. 2. Plantar iglesias en las comunidades. 3. Preparar obreros para la cosecha. En nuestros días el igle crecimiento ha venido a constituirse en una amenaza de forma inconsciente a la plantación, con resultados catastróficos. Observamos el fenómeno de alta concentración de creyentes inmovilizados a un solo sitio, modelo que se contrapone al establecido por Jesucristo quien recorría ciudades y aldeas. Es por ello que urge recuperar nuestra historia y volver a comprometerse en la Gran Comisión. En Hechos capítulo 14 versículo 21 al 22 se encuentra un ejemplo de la forma en que la iglesia primitiva obedeció el mandato. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Hechos capítulo 14 versículo 21 al 22. En este caso, Pablo y Bernabé hicieron muchos discípulos quienes eran entrenados a reproducir el modelo original. En el proceso de la plantación de iglesias debemos cumplir el propósito establecido para el oficio ministerial. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13. La tarea es preparar a los santos para la obra del ministerio, activar el sacerdocio de los creyentes.
Considerar a cada laico como un potencial plantador de iglesias que expande la manifestación del reino de Dios. La población actual ronda los 7.900 millones de habitantes y un aproximado de 16.000 grupos étnicos. Solo la constancia y obediencia de cada generación logrará cumplir el sueño de Dios. El desafío sigue siendo el mismo: plantar el Evangelio a todo el mundo.